Según legisladores, la ejecución 2017 sería la más baja en 10 años. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas pretende finalizar el año con una ejecución por arriba del 80%, lo que pondría a las instituciones del Estado, a SF, a gastar. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF a gastar. A continuación, la nota desde el Congreso de la República. Hasta el 30 de noviembre, la Administración Central reportaba una ejecución del 77.37%, muy por debajo de lo que se había alcanzado en los últimos 10 años. El Ministerio de Desarrollo Social es el que menos ha ejecutado, con un 38.30%. Le sigue Comunicaciones con un 50.52% y Cultura y Deportes con un 52.74%. Además, hay programas que no han ejecutado ni un solo centavo de lo asignado. La baja ejecución en inversión social en educación quiere decir que no llegaron los útiles escolares, los textos escolares, no hubo monitoreo, hay cero ejecución en el monitoreo y evaluación de la calidad educativa, cero en la vacuna contra el papiloma humano. Caminos rurales, cero ejecución. Además, los diputados de Encuentro por Guatemala cuestionaron que de los 2.146 millones de quetzales aprobados en préstamos, solo se ha ejecutado un 29.57%, recursos que, sin ser utilizados, Guatemala está pagando intereses. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos esta semana con la etiqueta SF a gastar. Y escuchó usted lo que los legisladores opinan de la ejecución presupuestaria de 2017. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas cree que puede cerrar el año con una ejecución por arriba del 80%. ¿Esto qué significa para el gasto? De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita Raúl Bolaños y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí en medio del frío, creo que las autoridades están comenzando a calentarse las manos, pero para gastar lo que hace falta. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué estamos en este punto? ¿Y cuáles son los planes que tiene Finanzas para llegar a ese 80% de ejecución presupuestaria? ¿Qué significa llegar a ese 80% cuando hemos escuchado y visto algunos análisis tanto de legisladores como de expertos que dicen que la ejecución del gasto va de una manera o de una forma muy lenta? Cuando nos dice Finanzas que va a llegar al 80%, ¿qué es lo que hay que poner atención, Estuardo? Bueno, primero, estamos que a 2 semanas de cerrar el año. Esto es como el patojo que no estudió nada durante el año, ¿verdad? Y 2 días o un día antes del examen final empieza a querer aprenderse de todo el libro y no hizo los trabajos, tampoco hizo los ejercicios, no hizo nada y a última hora quiere hacerlo todo y aprenderse el libro y aprenderse el material y sacar 100 puntos, por lo menos sacar 80 puntos en el examen, ¿verdad? Y miren, eso no pasa así, no sucede así, y yo creo que aquí estamos entrando a un proceso de corrupción. Siempre ha sido así todos los años. La cuestión es que ahora lo estamos viendo más de frente, que el último mes, sobre todo noviembre y diciembre, si no el último trimestre, pero este año hay un descaro total en decir casi los últimos 15 días de 3 semanas de diciembre, de decir, vamos a alcanzar el 80%. De hecho, el promedio que estábamos nosotros analizando aquí en Guatevisión era que es un promedio de 20 millones al día. Ese es el promedio. Otra vez, lo que no pudieron hacer en 11 meses y 10 días, solo les quedan 19 para finalizar este mes, lo quieren hacer en 19 días, imagínense. Entonces, primero, se presta a la corrupción, se presta a baja calidad, se presta a contraer contratos muchas veces mal hechos o muchas otras corruptos.
se presta también a un mal gasto y sobre todo aumenta una deuda de arrastre para el próximo año. Y lo hacen porque si no gastan, dicen ellos, entonces el presupuesto del próximo año les va a bajar. Pero otra vez, si no gastaron en 11 meses, 10 días, 11 meses, 11 días, menos van a gastar en los siguientes 20 días que les quedan. Hablemos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Desarrollo. Son los que Solo más en tienen. esas dos carteras se acumulan 400 millones. Se hace el cálculo entonces que si van a acelerar la máquina, tendrían que gastar 20 millones de quetzales diarios. ¿En qué forma se puede, Raúl, erogar ese gasto y sobre todo qué calidad hay o qué garantía hay de que existirá una calidad en el gasto de este último tramo para cerrar 2017? Bueno, primero que nada, buenas noches. Noches. Yo creo que hay algo importante que resaltar aquí y es que históricamente el Ministerio de Desarrollo Social ha sido un pésimo ejecutor, si no es que el peor de todos. Y entonces yo creo que, como bien decía Estuardo, hay que recordar que el proceso de planificación y el presupuesto de presupuestación están divorciados. Es decir, una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se planifica. Y a la par de eso, lo que vemos es que la aprobación presupuestaria llega al Congreso de la República hasta octubre y los diputados pueden hacer lo que quieren de ese ejercicio previo de planificación, entre comillas, que se ha hecho, ¿no? Y entonces, a la par de eso, también lo que vemos es que el ejercicio de inversión pública está separado de todo el ejercicio sectorial. Entonces, por lo tanto, ves que una cosa es lo que se planifica y otra cosa es lo que se presupuesta. Y aunado a eso, no vas a ver tú una presupuestación que obedezca a metas o a resultados de desarrollo, es decir, política pública. Entonces, por lo tanto, el ejercicio presupuestario se convierte ¿en qué? En una cuestión netamente clientelar. ¿Quién es el que más tiene? ¿Quién es el que más llora? ¿Quién es el que más pide? Y ese es el que más se le da. Pero no hay una visión estratégica del desarrollo en torno a cumplir ciertas prioridades que le permitan al país alcanzar resultados de desarrollo. Uno lo que empieza a ver, por ejemplo, es recorte en programas de desnutrición crónica. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le estás dando? ¿Le estás dando a quien más lo necesita o a quien menos lo necesita? Entonces, a partir de ahí, empezás a ver que ejercicios presupuestarios, por ejemplo, se estipulaba en el artículo 23 y 24 ciertos candados presupuestarios que lo que le mandataba tanto al Ministerio de Desarrollo como al Ministerio de Agricultura era que tenían que elaborar censos de forma conjunta con el INE. Sin embargo, las unidades de planificación, por lo visto, se fueron a enterar hasta agosto que esos dos artículos le limitaban la ejecución del gasto. Entonces, tú te preguntas, ¿qué fue lo que vieron en su presupuesto? ¿Por qué no se dieron cuenta a tiempo? ¿Por qué se dieron cuenta hasta agosto? Exactamente. Entonces empiezas a ver que la limitante en la ejecución del gasto va a ser exactamente la misma. Y lo peor de todo, que lo que más me preocupa, Estuardo, es que se hable de una ejecución del gasto solamente por gastar la plata y no sobre el impacto que tiene el dinero. Porque al parecer todo se limita a los porcentajes. Queremos llegar a un porcentaje que nos diga que sí gastamos o sí ejecutamos, como mencionaba Estuardo, pero no nos están diciendo la calidad de esa ejecución. El gasto de una vez, démoslo por sentado, que el gasto va a ser pésimo, mediocre y corrupto. Es que, miren, nosotros creemos que la corrupción está solamente en quien se roba el dinero de nuestros impuestos, porque al final ese dinero es de nuestros impuestos, ¿ya? No. Corrupción también hay en quien no tiene precisamente el proceso de una planificación, de una presupuestación y de una ejecución de acuerdo con resultados y de acuerdo con objetivos estratégicos y de acuerdo con políticas públicas. Cuando eso no se da, cuando empezamos los últimos 20 días del año a gastar, como dice el hashtag SF, a gastar, no hay garantía primero de calidad de gasto y eso ya es corrupción. Mire, es que la corrupción no es solamente robar, la corrupción no es solamente la malversación, la corrupción está también en gastar aquellos rubros. Y miren, en la semana entre Navidad y Año Nuevo, ahí es donde más, como la mayoría no nos damos cuenta, ahí es donde más contratos se firman y donde más contratos también el Estado contrae con ejecutores que de todos modos son de interés de alguien. Entonces, decías, ¿por qué no lo vieron en mayo? ¿Por qué no lo vieron en febrero? ¿Y por qué no lo vieron en junio? Pues ya a mitad de año ya puede saber uno por dónde va. Porque simple y sencillamente saben que en esta oportunidad, primero ya se discutió al último día de noviembre,
y ahí posiblemente tengamos que pensar en un cambio del presupuesto, de la presupuestación del Estado, ya no a noviembre, porque noviembre es el que empuja al final ese gasto ahí sí que desmesurado en los últimos 30 días, porque el último día de noviembre es que debe aprobarse el presupuesto, si no, seguimos con el mismo presupuesto, pero entonces también se van acomodando los ministerios, las secretarías, se van acomodando los programas, ¿verdad?, para gastar en aquellas cosas que no deben gastar. Miren, corrupción es gastar mal, ¿ya?, lo poco que se tiene. Ahora, ¿hay una posibilidad entonces de no gastar si no hay garantía Es que de la es eso, calidad de ese gasto. gasto? Mejor no ejecutar ese remanente de presupuesto. ¿Es eso algo positivo? Lo que pasa es que al final terminas viendo que los mejores ejecutores son aquellos que tienen una masa salarial alta. Justamente como lo veíamos al inicio, vemos que Presidencia de la República es uno de los mejores ejecutores, pero son los que más 0.29 tienen. Entonces, lo que tú estás viendo son una contratación netamente para los cuates, un presupuesto para los cuates. Y fíjate que hay algo importante. La última vez que sucedió esto, piensa en las canastas navideñas. Empieza a pensar que ese grado de corrupción es el que empiezan a cometer. Entonces parece que la lección no ha sido aprendida correctamente y por lo tanto van a tener problemas posteriormente a la hora de que se presente el finiquito. Pero aquí también hay una parte importante, es a quién le toca monitorear el gasto. Es decir, no hay una responsabilidad de quién nos pueda decir a nosotros cuál es esa calidad del gasto. Y al final nos remitimos a un tema de proceso, es decir, puramente lo administrativo. ¿Cuánto ingresaste, cuánto gastaste, cuánto ejecutaste? Pero realmente, ¿cuánto de eso le llegó a la gente en territorio? ¿Cuánto en realidad no se está quedando solamente en salarios y cuánto realmente se está proveyendo a través de bienes y servicios de calidad hacia la población? ¿Quién debería fiscalizar eso? ¿La ¿Es la Contraloría o es la Contraloría, o otras entidades que tienen que también fiscalizar que se hayan cumplido metas programáticas? Pero fíjate que tienes una política general de gobierno, teóricamente, que el presidente el 14 a las 14 debería de rendir y debería decir, hemos avanzado en esto, hemos retrocedido en esto. Sin embargo, no tiene criterios de medición, porque básicamente su política de gobierno simplemente es un instrumento que sirve para adornar las vitrinas de la planificación, pero no para ejecutar un gasto público. Bueno, vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF a gastar. Al regresar hablaremos de esta ejecución del 2017 que según los legisladores es la peor en 10 años. Volvemos luego de la pausa.